Proseguimos el estudio de otros métodos de obtención de imágenes de las glándulas mamarias con la ecografía mamaria. Este es un estudio que tiene un auge extraordinario últimamente y casi se constituye en un estudio complementario indispensable en un par, digamos así, de estudios mamográficos actualmente muy utilizados en la detección o en el despistaje de lesiones mamarias que últimamente se constituyeron no solamente aquí en nuestro país, sino también en muchos otros, como una de las patologías predominantes en mujeres y, por otro lado, lastimosamente también una de las causas de mayor número de fallecimientos por este mal conocido como cáncer de mama. Eso como comentario inicial. Vamos a hacer un poquitito de historia diciendo de que el estudio ecográfico empezó a tomar vuelo, a tomar auge hacia la mitad del siglo pasado, 1950 aproximadamente, años más, años menos, y se quiso aplicar el estudio ecográfico de la mama como un sistema de detección, de despistaje de las patologías malignas de esta mama, como un método de tamizaje, digamos así. Pero se encontraron con dos problemas importantes. Primero, que la mamografía ya para esa época había tomado bastante importancia y ya también fue motivo de varios ajustes, digamos así, tecnológicos de los equipos mamográficos, de manera que las imágenes obtenidas por estos equipos radiológicos eran sencillamente ya muy satisfactorias, específicamente como elemento de estudio para la detección del cáncer de mama, que repito, con los refinamientos que se fueron instituyendo a estos equipos radiológicos, las dimensiones de las lesiones presumiblemente malignas observadas eran cada vez de menor tamaño. Así que estábamos centrando nosotros en la posibilidad de detectar una lesión potencialmente cancerígena que tenía en dimensiones promedio menos de medio centímetro de diámetro. Lo de diámetro es un decir, ya que sabemos que estas lesiones son bastante irregulares en su forma y en su contorno, pero es una manera de especificar más o menos la finura, digamos así, que iban adquiriendo estos equipos radiológicos ya cuando el auge de la ecografía mamaria recién comenzaba. Por otro lado, esto último que mencionamos iba acorde con los pocos conocimientos que se disponían en esa época sobre los ultrasonidos y más todavía los problemas que ocasionaba la aplicación de la ecografía para la detección o tamizaje de lesiones específicamente malignas de la mama por las características morfológicas y de la densidad tisular que configuran a estas glándulas en estudio. Por otro lado, tampoco se tenía muchas especificaciones sobre los detalles de penetración y de resolución que debían tener los transductores ecográficos de esa época, si eran lineales o tendrían que ser sectoriales, de cuánta potencia de penetración deberían ser estos transductores, etc. Y por otro lado, la incomodidad para el estudio por la forma específica anatómica que tienen las glándulas mamarias y la diversidad de morfología que adquieren de acuerdo a las personas y a la edad de las personas. Se desarrolló esta técnica mamográfica con la firme creencia de que podría sustituir a la mamografía en la detección específicamente del cáncer de mama. Pero hoy en día esta creencia definitivamente fue descartada y no está digamos, indicado el estudio ecográfico de las glándulas mamarias
para el tamizaje o detección, digamos, poblacional del cáncer de mama. Y no es posible la detección de una forma precoz de este mal debido a la poca diferenciación de densidad que tienen las estructuras tisulares que configuran la glándula mamaria y que no tiene tampoco, incluso en caso de imágenes anormales o francamente malignas, con el entorno tisular de esta glándula. Así que es bastante complicado, bastante complicada la aplicación de la eco como un método de estudio poblacional para detección precoz de cáncer de mama. Por todos estos detalles, se excluyó definitivamente a la ecografía como método de tamizaje o detección precoz de lesiones malignas de la mama y se lo dejó como un complemento importante, casi digamos insustituible, pero complemento al fin de una mamografía y obviamente también del examen clínico especializado que se hace en las consultas de pacientes. Si bien tenemos otro detalle en donde sí la ecografía tiene, digamos, cierta preeminencia sobre el estudio radiológico de la mama, sería la posibilidad de que la persona que consulta y que por algún motivo o sospecha clínica deba someterse a un estudio imagenológico de la mama, que la densidad del tejido glandular impida reconocer algunos cambios focales, benignos o malignos que puedan sentar en esas glándulas. Quizás el examen físico, la palpación, sí pueda detectarlo, pero los rayos X utilizados en mamografía no pueden definir con precisión detalles, contornos, dimensiones, etcétera, de estas estructuras que van confundiéndose en densidad con el tejido glandular muy denso que caracteriza a las personas jóvenes. Por otro lado, este detalle se obvia por la edad promedio en la que se indica la ecografía como un método complementario nada más de la mamografía. Por debajo de la cifra de edad que vamos a dar enseguida, la ecografía tiene preeminencia sobre la mamografía, por lo que recién mencionamos acerca de las densidades tisulares aumentadas en personas jóvenes. Pero por encima de la edad promedio en la que se aconseja sustituir a la ecografía directamente ya por el estudio mamográfico radiológico mamográfico, es en promedio entre los 35 y los 40 años, según escuelas diferentes y obviamente que no fijan estas edades, sino en base a estudios porcentuales, a estudios bastante serios en cuanto a qué edad sería posible el rendimiento mayor de la mamografía. Sabemos por otro lado que por debajo de esa edad no solamente se tuvo en cuenta la facilidad de detección de imágenes por métodos radiológicos a partir de ciertos años, sino que también por debajo de esa edad prefijada de 35 a 40 años, el porcentaje de lesiones malignas mamarias es muy baja, alrededor del 5% nada más. Así que si la clínica no justifica el estudio radiológico de la mama, no es imperativa la indicación de una mamografía por debajo de la edad que estuvimos mencionando. Pero sí, en su defecto, se puede realizar una ecografía y en mujeres asintomáticas, entre 35 y 38 años hasta los 40, se debe realizar ahí recién el primer examen mamográfico y a partir de cierta edad, que serían los 40 años, repetir anualmente ya este estudio radiológico de la mama y complementándose siempre con el estudio ecográfico. Las indicaciones o algunas de las indicaciones principales para un estudio ecográfico de la mama sería básicamente aclarar
hallazgos mamográficos de características benignas de su mayoría y definir si la naturaleza de esas imágenes o de esas lesiones mamográficas, repito, en mayoría y casi siempre benignas, es de naturaleza sólida o de contenido líquido. Así que la realización de una ecografía mamaria está indicada en estudio de masas no palpables visualizadas en una mamografía. Hay veces que las dimensiones de la lesión son muy reducidas y el volumen mamográfico bastante importante, y quizás todavía la presencia de tejido glandular denso impida la palpación o el hallazgo por palpación de lesiones, y la mamografía sí las puede ver, pero las vamos a ver sin poder definir si se trata de estructuras compactas, sólidas o de estructuras de contenido líquido. También cuando hay densidades mamográficas asimétricas, en estudios, decíamos ya en lo relacionado a la edad, en pacientes menores de 30 o 35 años, estudio en pacientes que refieren mastodinia, dolor mamario, pero sin embargo la imagen mamográfica, radiológica mamográfica es normal, no muestra ningún detalle de presencia de imágenes benignas o malignas, sospechosas de malignidad que puedan radicar ahí. El estudio de mamas en pacientes embarazadas es relativo a esto. ¿Por qué? Porque con los métodos actuales de obtención de imágenes radiológicas de la mama, métodos convencionales, y ni qué decir con los métodos digitales actualmente en auge, la dosis de radiación emitida por el tubo de rayos es tan ínfima que no afectan a la estructura del embrión o del feto. En segundo lugar, la distancia en que se encuentra establecida la ubicación anatómica mamaria y la uterina, y por otro lado la posibilidad de proteger con delantales plomados a la parte pelviana de la paciente, que va a ser sometida a un estudio radiológico de la mama. El estudio de las mamas en mujeres que están dando de mamar constituye otro de los factores independientemente de la edad de las personas. ¿Por qué? Porque al ser una glándula mamaria, al estar la glándula mamaria en condiciones de producir la secreción láctea para la alimentación de la criatura, hace de que la proliferación importantísima del tejido glandular productor de leche vuelva a esa mama densa, tensa, dura y radiológicamente bastante importante, como para no permitir visualización a veces de detalles o de presencia de imágenes anormales en esas mamas. Así que en lactantes también se indica la ecografía como un estudio de elección, y repito, no por el temor a las radiaciones ionizantes sobre la glándula, ni mucho menos sobre la leche que va a ser pasada después a la criatura. Cuando la persona, por algún otro motivo de salud, no puede incorporarse y adoptar la posición adecuada en el equipo radiológico en un mamógrafo, digamos así, pues entonces la sustitución lógica va a ser exclusivamente ya la ecografía. También tiene aplicación práctica como guía para punciones de lesiones mamográficas detectadas, de lesiones mamarias detectadas por mamografía, a veces complementadas con la visualización por ecografía, y obviamente este método es de elección para realizar obtención de material de esos focos lesionales benignos o malignos, sólidos o quísticos, para su posterior estudio anatomopatológico. Cuando se trata de hombres en donde el crecimiento anormal volumétrico
de las mamas uni o bilateral, la ginecomastia, no es suficiente todavía en dimensiones como un estudio realizado por un mamógrafo. ¿Por qué? Porque esas dimensiones todavía no permiten que se establezca la compresión de esa glándula mamaria masculina aumentada de tamaño, pero no al extremo que todavía no pueda ser, digamos, empleados los pasos previos para la obtención de una imagen de mamografía útil. Los equipos de ecografía mamaria, decíamos, actualmente ya con estudios acabados de la función y de la prestación de funciones que puedan brindar estas máquinas, se ha descubierto que la frecuencia promedio de la producción en unidad de tiempo, sería el segundo, de las oscilaciones de frecuencia de emisión de ondas ultrasónicas estaría entre los 7,5 y hasta 10 MHz, siendo la de menor denominación la más utilizada habitualmente. Por otro lado, también se tiene en cuenta que es recomendable que el transductor sea lineal, que hace entonces que se concentren más las ondas ultrasónicas que van hacia la glándula mamaria y la posibilidad de captar el retorno de los ecos también por ese tipo de transductores aumenta. Entonces el rendimiento del estudio se ve beneficiado. Por otro lado, también la necesidad de que el personal médico que realice el estudio ecográfico de la mama tiene que tener un acabado conocimiento de la anatomía, de las diferencias de densidad de los tejidos glandulares y de relleno estromal de estas glándulas, la posibilidad de encontrar, de acuerdo a la edad de la persona o a patologías que predisponen, por ejemplo, a un depósito cálcico, digamos, temprano y bastante extenso e importante en las paredes de las arterias regionales, etcétera, las calcificaciones vasculares, y la posibilidad de visualizar diferentes clases de calcificaciones, diferentes calcificaciones con diferente morfología y tenerlas en cuenta entonces como para poder emitir una opinión acabada sobre las características del tejido sobre el cual asientan estas calcificaciones, sean de las pequeñas agrupadas llamadas microcalcificaciones o de las grandes, voluminosas, amorfas, como son las que asientan generalmente en procesos, digamos, nodulares, mamarios, pero de características benignas. El otro tema que debe llevarse en cuenta es la necesidad de sistematizar el estudio de las glándulas mamarias por cuadrantes y repetir siempre el mismo proceso de manera que cuando se encuentre algo que llame la atención al ecografista pueda ubicarlo, digamos, espacialmente en alguno de los 4 cuadrantes clásicos en que se divide a una mama o incluso ubicarlo más específicamente hacia la prolongación axilar que tienen estas estructuras glandulares. Así que la posición de la paciente es siempre la de decúbito dorsal, a veces un poquitito de oblicuidad exigida a la paciente para un mejor abordaje de la prolongación axilar que tiene esta glándula mamaria y en líneas generales ir siempre realizando el estudio por cuadrantes de manera a ubicar espacialmente, repito, en cuál de los cuadrantes podría eventualmente asentar algo que llame la atención al ecografista. Cuando se encuentra algunos de los elementos tisulares normales de la mama, obviamente que vamos a tener ya la posibilidad de detectar en el borde superior, allá hacia arriba de la pantalla,
al contorno cutáneo como una fina línea densa, inmediatamente por debajo de esa una franja bastante regular, digamos, en su espesor, que es la grasa subcutánea, y finalmente por debajo, en más profundidad aún, una nueva línea ecodensa que constituye la lámina aponeurótica superficial de la mama. Por debajo de esa, avanzando siempre de piel hacia profundidad, ya vamos a tener la ubicación alternada, armónica, generalmente en pacientes de una edad promedio de 20 a 30 años, 35 años, en las que se disponen de manera más o menos proporcional, armónica y no con densidades focalizadas, el tejido glandular productor de leche, que siempre se presenta como una estructura radio densa, y el tejido, digamos, de relleno, célula adiposo, electroma de relleno, que tiene una densidad generalmente un poco mayor que la densidad del tejido glandular. Así que estamos jugando nosotros en densidades ecográficamente densas, pero con variantes de esa densidad a predominio del tejido glandular. Tenemos también la posibilidad de visualizar trayectos vasculares, etcétera, y vemos la disposición diferente que puede adoptar el tejido glandular y el tejido celular adiposo de sostén, de acuerdo a diferentes características, quizás etarias o funcionales de la mama. Tenemos en estas imágenes ya la visualización de algunos detalles que llaman la atención por su presencia. Tenemos en la imagen A una formación que podría considerarse como llamativamente anormal, pero con una densidad muy inferior a la característica del resto tisular que rodea a esta imagen, y la indefinición de sus contornos, quizás más acentuado hacia su perfil o hacia su hemiscircunferencia lateral superior, que serían estas prolongaciones que podrían orientar hacia la posibilidad bastante seria de tratarse de un proceso anormal. En la imagen B tenemos a una densidad muy bien definida, oval, de contornos curvos bien delimitados, y una densidad que habría que evaluar bien en dos sentidos. En primer lugar, si estas imágenes o trazos de mayor densidad ecográfica constituyen formaciones propias del nódulo que estamos estudiando, o se trata de tejido de vecindad superpuesto, en este caso al nódulo que hemos visualizado. Así que o son estructuras propias del nódulo o son estructuras prestadas por superposición. Esto se obvia esto con las oblicuidades del transductor, para que la penetración de las ondas sonoras vaya, digamos, desplazando a lo que podría considerarse como un tejido agregado. En este caso estamos teniendo directamente ya una imagen oval amplia, de contornos bastante definidos, totalmente anecoica, es decir, carente de ecos en su interior, y que esta imagen llevada a la imagen D nos muestra que efectivamente es una imagen de densidad homogénea, contornos curvos definidos y sin ningún eco en su interior. Esto iría desde el punto de vista ecográfico como una imagen anecoica, como carente, una imagen que no tiene estructuras en su interior que podrían generar ecos, lo vuelve entonces anecoica, carente de ecos en su interior, contornos curvos definidos, y la densidad sería la correspondiente a la densidad líquida. Así que podríamos, con todas estas disquisiciones, digamos, ecográficas,
llegar a la conclusión de que se trata de una formación quística. Acá tenemos otras imágenes, pero con algunos detalles, como hace rato habíamos visto, que podrían tratarse de imágenes propias de la estructura en estudio o imágenes prestadas por superposición. Pero aquí la cuestión se complica más hacia esta segunda opción, porque en uno de los polos se observan imágenes ecodensas y de densidades diferentes, gráficamente diferentes, pero evidentemente contenidas en el interior del óvalo que circunscribe a esta lesión. El resto de la hemicircunferencia prácticamente presenta ya una densidad líquida homogénea. Esta imagen, una vez descartada la posibilidad de que las estructuras ecodensas no correspondan a tejidos vecinos nada más que por superposición, confirmaría entonces una imagen sospechosa de corresponder a un proceso que debería automáticamente someterse a un estudio complementario que es el de la punción. Así que esta no reúne ya la característica de un quiste simple, sino que ya estamos teniendo una imagen de densidades mixtas y eso automáticamente ya hace pensar en la necesidad imperiosa de someter a un estudio, digamos, citopatológico para descartar su naturaleza real. Tenemos acá una imagen de una estructura similar, un óvalo, pero con inhomogeneidades ecográficas en su interior que estarían también dentro del grupo de lesiones sospechosas para la definición de su real característica. En esta imagen de la derecha, que es de una ecografía, perdón, de una mamografía, tenemos bastante tejido glandular denso, pero por esas cosas de suerte, vamos a decirlo así, este óvalo se ubica justamente ya fuera o en el límite de la parte muy densa del tejido funcional mamario. Así que podemos entonces decir que aquí hay algo, una lesión ovalada, radiodensa, de contornos curvos bastante definidos, pero no podemos por mamografía definir si se trata de una estructura sólida o de una estructura con contenido líquido. Aquí le vemos a esa imagen oval de contornos curvos bien definidos y con un contenido inhomogéneo. Repito, siempre aclarar si estas inhomogeneidades ecográficas no se tratan de tejido vecino que se superpone nada más a lo que estamos estudiando. Acá seguimos con formaciones. El de la derecha es el de una mamografía o una formación nodular de contornos curvos bastante definidos, y en la imagen ecográfica vemos que es de contenido líquido. Cuando hablamos de densidades mixtas, decíamos en donde coexisten dentro de un determinado, digamos, límite definido, siempre curvo y bien definido, si se trata de un contenido quístico homogéneo, carente de ecos en su interior, lo calificaríamos directamente como un quiste simple, o con densidades en su interior, aunque no configuren precisamente una densidad muy importante. Y ahí estaríamos entonces entre la posibilidad de que requiera, de acuerdo a sus contornos especialmente y a las características de las estructuras que generen eco en el interior de estas imágenes, la posibilidad de realizar o no, de complementar o no con estudios citopatológicos para descartar su real naturaleza. Acá le tenemos entonces a esta estructura calificada como un fibroadenoma con tonos curvos definidos, ecos homogéneos en su interior. Hablaría de que no es a predominio líquido, sino que en forma bastante pareja, digamos así, ocupa el interior de este óvalo estas estructuras que generan un eco bastante homogéneo, no son ecos que adquieran mayor densidad de focales dispersas, por ejemplo, como serían las que vimos hace un rato y que generarían la sospecha de que se trate de procesos potencialmente malignos.
Acá le tenemos a una imagen similar, aunque no ovalada precisa, pero más o menos polilobulada, pero lo que vemos en el interior, en esta imagen de mamografía, podría tratarse entonces de prestación de imágenes densas adyacentes al nódulo fibroadenomatoso en este caso. Acá le tenemos la manera cómo se dirige una punción, la aguja de punción manejada por la mano derecha del operador, la mano izquierda tiene el transductor, y con ese transductor vamos viendo la lesión y el avance de la aguja para ubicarlo exactamente sobre la lesión que se quiere estudiar por anatomía patológica. Acá tenemos estructuras diferentes en A y en B con ecos prestados o propios. Ya, esto es una retiración que estamos haciendo y que debe definirse bien. Y de acuerdo a eso, la posibilidad o no de plantear una punción. Abajo tenemos estructuras ovales de un contenido totalmente anecoico, carente de estructuras densas en su interior que pudieran generar ecos, calificadas entonces como quistes simples en C y en D. Acá tenemos una estructura nodular densa, la mamografía, ubicada hacia el perfil superior y externo de esta glándula, y que también quizás por su contorno podríamos sospechar que podría tratarse de prolongaciones que hablarían ya con franqueza de un proceso con alto potencial de malignidad, pero el estudio ecográfico lo revela como de un contenido líquido homogéneo sin ecos en su interior, una estructura anecoica quiste. Ya tenemos nuevamente al fibroadenoma, otra de las estructuras ovales que mamográficamente no son diferenciables de los quistes, pero que tenemos en su interior por ecografía ecos o estructuras dispersas de forma bastante homogénea, sin áreas de mayor o menor densidad comparativa y siempre contenidas dentro del óvalo, lo que hablaría entonces de un proceso nodular benigno llamado fibroadenoma. Muy común, muy frecuente y a veces más de una nodulación fibroadenomatosa por debajo de los 30-35 años. Acá estamos entrando en otro tipo de imágenes, ya habíamos mencionado algunas de las estructuras que al verse como imagen radiodensa en la mamografía, al someterlo a estudio ecográfico para ver si es sólido o quístico esto, vemos que sí, el contorno es bastante bien definido, pero existen ecos focalizados y de densidad inhomogénea en el interior de esta formación nodular. Así que esto automáticamente calificaría a esta imagen ecográficamente como sospechosa y que requeriría de plano un estudio complementario que iría hacia la punción, obtención de material y remisión a anatomía patológica. En cuanto a los tumores malignos, vemos que en líneas generales todas las estructuras neoplásicas malignas son directamente hipoecoicas, no anecoicas, no carentes de eco, hipoecoicas, de una densidad ecográfica, digamos, promedio, pero con algunas características muy particulares, como ser el hecho de que esas densidades proyectadas sobre el área hipodensa, en cuanto a ecografía se refiere, áreas que generen ecos, pero que estos ecos tienen una distribución bastante anárquica, desordenada sobre el área hipoecoica, y que por otro lado tienen sus contornos, esta imagen tiene unos contornos francamente irregulares, como yendo en forma espiculada, dispersas, radiadas, dispersas en el contorno de la lesión. Acá estaríamos teniendo los ecos internos, pero de densidades totalmente desparejas, la ubicación en el interior o sobre la lesión de estas zonas de mayor densidad ecográfica
es totalmente desordenada y anárquica. Así que tenemos todos los detalles necesarios para calificar a esta imagen como una imagen de características malignas. Acá tenemos a otra imagen con ecos inhomogéneos, desordenados en su interior, pero con un contorno no precisamente especulado, radiado, estelar, como recién veíamos en esta imagen, con puntas que francamente parecerían avanzar hacia el tejido vecino. En este caso tenemos un contorno polilobulado, pero con lobulaciones pequeñas, es decir, microlobulaciones en su periferia, más los ecos internos asentando sobre el foco lesional principal, también calificarían a esta imagen como correspondiente a un proceso neoplásico. Los mismos detalles que hace rato mencionamos, especulaciones que se irradian por el contorno, puede ser en todo el contorno como en la primera imagen vimos, o solamente sectorial hacia una de las partes que contornean a la lesión, y siempre mayoritariamente hipoecoica y con ecos totalmente inhomogéneos y de distribución desordenada sobre esta área hipoecoica. Tenemos imágenes de idénticas características a las que ya habíamos mencionado, prolongaciones irregulares, a veces simulando lobulaciones, otras directamente ya espiculadas, dirigidas hacia la periferia. Así que vamos rellenando los detalles similares a las que visualizamos en una mamografía y vemos entonces la posibilidad de que podamos ver con mayor detalle, de acuerdo a la densidad que caracteriza a una lesión neoplásica, como hipoecoica y con ecos inhomogéneos en su interior, además de los contornos anormales que recién estuvimos ya visualizando. Tenemos en esta imagen inferior, mamografía arriba, abajo ecografía, las prolongaciones radiadas en diferentes partes del contorno de esta imagen, francamente hipodensa, casi diríamos anecoica. Arriba tenemos a un área bastante irregular, pero sin las características clásicas de un proceso neoplásico infiltrativo hacia el territorio vecino. Podría corresponder esto a un área de destrucción del tejido célula adiposo, del estroma de relleno de sostén, o quizás que esto llamaríamos como citosteatonecrosis, irregular, pero no con características francas de un proceso neoplásico, o directamente por la posibilidad de que se trate también de una colección, de un hematoma intraglandular posterior a algún trauma de la glándula mamaria. Así que sería de todas maneras, y ante la duda, directamente el paso siguiente sería la punción exploradora.